Retírese de inmediato, señora, esta sala no es para usted. El eco de esa frase quedó suspendido en el aire como una bofetada pública. Las miradas se giraron al mismo tiempo. Algunos fingieron sorpresa, otros simplemente bajaron la cabeza, pero nadie intervino. Era martes 9:04 de la mañana y la sala de conferencias del edificio central de BioCare Internacional, una de las farmacéuticas más poderosas de Europa, se encontraba llena de directivos, inversores y ejecutivos, todos blancos, todos hombres, todos uniformemente vestidos con trajes oscuros y relojes que valían más que el salario anual de un auxiliar. Y allí, en medio de esa simetría de poder, estaba ella, Lina Duarte, directora de calidad del área de distribución. Una mujer negra de 37 años, con una chaqueta azul sencilla y una carpeta de documentos bajo el brazo. No había gritado, no había irrumpido, solo había entrado con paso firme, porque había sido convocada. Pero aquel asistente, nuevo, arrogante y sin conocer ni nombres ni jerarquías, la había expulsado como si fuese una intrusa. «Dije que se retire», repitió él, más alto, y Lina no se movió, ni un centímetro. Su rostro, sereno, su cuerpo, erguido, sus ojos, clavados en la mesa donde estaba sentada la directora general, Claudia Zimmer, la misma que la había citado aquella mañana para discutir anomalías en el sistema logístico. Pero Claudia no la defendió. Solo desvió la mirada, como quien prefiere el silencio al escándalo. Fue entonces cuando Lina abrió la carpeta y dejó sobre la mesa una hoja con 2 palabras escritas en rojo: «Pruebas adjuntas». Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado, hasta que finalmente Claudia carraspeó: «Déjela pasar». Lina no venía a buscar venganza, venía a hacer lo correcto, pero en BioCare, hacer lo correcto era peligroso. Desde hacía 6 meses, había notado irregularidades en los códigos de distribución de ciertos lotes de medicamentos, desviaciones pequeñas, casi imperceptibles. Pero cuando las sumó, las cifras eran alarmantes. Vacunas que nunca llegaban a sus destinos en el norte de África, antibióticos marcados como entregados en regiones sin hospitales y facturas firmadas por clínicas que no existían. Ella había trabajado durante años como técnica de control de calidad, subiendo poco a poco, sin contactos, sin padrinos, solo con su trabajo. Y cuando finalmente logró ser directora, no lo hizo por cuota ni por imagen. Lo hizo porque nadie podía negar su precisión, su constancia, su capacidad de ver lo que los demás no querían mirar. Pero aquello era distinto. Había algo más profundo, más podrido, y por eso decidió no callar. Al principio, pensó que podía hablarlo con Claudia, su jefa directa. Le pidió una reunión formal. La respuesta fue un aplazamiento, luego otro, y otro más. Entonces envió un informe confidencial al Comité de Ética Interna. Silencio. A la semana siguiente, comenzaron los movimientos raros, cambios súbitos de funciones, auditorías a su departamento, comentarios velados sobre desempeño irregular. Y entonces, la amenaza. Una llamada anónima de madrugada. «No siga escarbando. Podría perder más que su empleo». Esa noche, Lina no durmió. Caminó por su apartamento como un fantasma. Miró los dibujos de su hijo colgados en la nevera. Recordó las historias de su abuela, que fue empleada doméstica toda la vida en Salamanca, sirviendo a familias que ni siquiera aprendieron su nombre completo, y sintió el mismo nudo en el pecho que su madre había sentido décadas atrás cuando fue despedida por actitud desafiante. No iba a repetir la historia. No iba a agachar la cabeza. La reunión no fue lo que esperaban. Lina habló. Con serenidad, con cifras, con fechas, con códigos y con documentos, demasiados como para ignorarlos. Mostró rutas de distribución falsificadas, firmas replicadas con IA, registros digitales manipulados por administradores con acceso restringido. Señaló responsables. No por rencor, sino porque el sistema estaba armado para enriquecerse a costa de vidas. Mostró que mientras los accionistas celebraban ganancias récord,
Miles de vacunas desaparecían de los contenedores en puertos secundarios sin control ni rastreo. La mayoría escuchó en silencio. Otros disimulaban su incomodidad con sorbos de café o movimientos de lapicera. ¿Y qué quiere que hagamos con esto?, preguntó finalmente Claudia, con un tono que oscilaba entre el desprecio y la amenaza. Que lo detengan, que lo investiguen, que asuman su responsabilidad. Claudia sonrió, no con humor, sino con poder. ¿Usted se da cuenta de lo que implica esto para la imagen de la empresa? Lina no contestó. Solo cerró su carpeta. Y entonces Claudia bajó el tono. Le propongo algo. Tome un descanso. 2 semanas pagadas. Luego veremos si la reintegramos, siempre que esto quede entre nosotras. Ese fue el momento exacto en que Lina supo que estaba sola. Pero también fue el momento en que tomó una decisión. No aceptaría el silencio. Al salir de la sala nadie la miró. El mismo asistente que la había expulsado antes le sostuvo la puerta ahora, con una sonrisa tensa. Caminó por el pasillo largo, cruzando los retratos dorados de los fundadores todos iguales, viejos, blancos, orgullosos. Caminó sin mirar atrás, y al llegar a su escritorio comenzó a ejecutar el plan B, el que había preparado en secreto, por si llegaba el día. Una copia cifrada de los informes estaba guardada en una nube segura, y otra había sido enviada, esa misma mañana, a 3 destinatarios. Una periodista de investigación del Periódico Nacional, un fiscal especializado en delitos sanitarios y un viejo amigo de su madre, don Ismael, miembro de un pequeño comité internacional de vigilancia sanitaria. Ella sabía que, a partir de ese momento, no habría marcha atrás, pero también sabía algo más. Cuando una verdad se revela con pruebas, ni el dinero ni el poder pueden enterrarla para siempre. Durante las primeras 48 horas no hubo respuesta, ni una llamada, ni un correo, ni una mención. Lina siguió yendo a la oficina como si nada hubiera pasado. Su escritorio cada vez más aislado, sus compañeros más silenciosos. Algunos la evitaban directamente. Otros le ofrecían una sonrisa cortés, pero esquiva. Y hubo quienes comenzaron a difundir rumores, que estaba desequilibrada, que buscaba protagonismo, que se quería vengar porque no la habían promovido a directora general, pero ella no necesitaba aprobación, solo necesitaba que alguien escuchara, y alguien lo hizo. El jueves por la tarde, mientras revisaba datos en su portátil, recibió un mensaje cifrado en su correo privado. Señora Duarte, estamos interesados en conocer los documentos originales. ¿Podría recibirnos mañana a las 7:00 a.m. en el Café El Molino? Marta B.C.O. Investigación en verdad. Lina sintió una mezcla de miedo y alivio. Se aseguró de responder desde una red segura. Confirmó la cita e imprimió, con manos temblorosas, los archivos clave. No era la primera vez que entregaba verdades, pero sí era la primera vez que lo hacía sabiendo que alguien podría intentar callarla. El Café El Molino quedaba en una calle discreta del barrio Lavapiés. A las 6:55, Lina ya estaba allí, con una bufanda gris y la carpeta dentro de un bolso. Se sentó en una mesa cerca de la ventana como habían acordado. A las 7:02, una mujer delgada, de cabello corto y lentes redondos, se acercó con una mirada intensa. No usaba grabadora ni cámara. Solo un cuaderno, una pluma y una presencia que imponía respeto. ¿Puedo?, dijo Marta. Adelante. Durante 2 horas, Lina relató todo, desde los primeros informes ignorados hasta la reunión de ese martes. Mostró los documentos, las rutas, los nombres, las fechas. Marta no interrumpió ni una sola vez, solo escribía. De vez en cuando asentía. ¿Está dispuesta a que esto se publique con su nombre?, preguntó finalmente. Sí. Marta la miró fijamente. ¿Sabe lo que eso implica? Sé lo que implica quedarme callada, y no pienso hacerlo. El domingo por la noche, el portal Investigación en Verdad publicó el reportaje completo. Silencio en la sangre. Cómo BioCare lucra con medicamentos fantasmas. El artículo se volvió viral en menos de 12 horas.
Fue compartido por médicos, organizaciones humanitarias, pacientes con enfermedades crónicas y empleados de salud pública de distintas regiones. La indignación creció como una llamarada. Y con ella llegó la presión. El lunes, Lina recibió un correo oficial de Recursos Humanos. Estaba suspendida temporalmente por filtración de información confidencial y potencial difamación corporativa. El tono era frío, el mensaje era claro. Estaban buscando aplastarla antes de que pudiera hablar más, pero ya no estaba sola. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Personas que recordaban su trabajo, excompañeros que confirmaban su integridad, incluso pacientes agradecidos que habían conocido su lucha en el pasado. Y entre esos mensajes, uno llamó su atención. «Señora Duarte, no cierre su puerta, vienen por usted. C». No había firma, ni contacto, solo una letra. Lina no sabía si era una advertencia o una amenaza, pero esa noche, por primera vez, sintió miedo de verdad. Puso doble cerradura, apagó el móvil y durmió en el sofá, con las luces encendidas. A la mañana siguiente, su nombre ya estaba en los principales diarios impresos. Algunos la llamaban la denunciante valiente, otros la reducían a una exfuncionaria conflictiva. Los programas de televisión especulaban, los portales económicos la atacaban y las redes se dividían entre el aplauso y el insulto. Pero mientras todo eso ocurría, el fiscal Eduardo Granja, del Ministerio de Salud Pública, abría formalmente una investigación. Claudia Zimmer fue citada a declarar. También 2 miembros del Consejo Administrativo y otros nombres que Lina había incluido en sus informes comenzaron a recibir notificaciones legales. Y entonces, el golpe más fuerte para la empresa, una auditoría internacional ordenada por la Comisión Europea de Control Farmacéutico. Ya no podían taparlo con comunicados. El jueves, 3 días después de la suspensión de Lina, se presentó una camioneta negra frente a su edificio. 2 hombres vestidos de civil tocaron a su puerta. «Señora Duarte, venimos del equipo de protección de testigos. La Fiscalía ha solicitado vigilancia preventiva». Ella los miró con recelo. «¿Cree que estoy en peligro?» «Creemos que podría estarlo, y no queremos que lo descubra tarde». Durante los siguientes días, Lina vivió acompañada de esos 2 hombres, discretos, silenciosos, pero siempre atentos. No podía salir sola, no podía responder llamadas no verificadas, no podía confiar en nadie que no estuviese en la lista, pero no se quebró. El lunes siguiente, el informe preliminar de la auditoría fue publicado. Evidencias de manipulación sistemática de rutas médicas, falsificación de documentos logísticos y negligencia empresarial con impacto sanitario en 5 países del sur global. Las acciones de BioCare cayeron un 14% en una sola jornada. Los inversores exigieron explicaciones, y el consejo directivo se reunió de urgencia. Ese mismo día, Claudia Zimmer fue destituida, y Lina fue contactada nuevamente, esta vez por correo certificado. Convocatoria extraordinaria del Comité de Ética Internacional. Su presencia es requerida. Ella sabía lo que eso significaba. No era una disculpa, no era una restitución, era una oportunidad. Vestida con un traje gris oscuro, sin maquillaje ni adornos, Lina cruzó el vestíbulo del edificio donde una vez fue ignorada. Esta vez, todos la miraban, algunos con respeto, otros con miedo, pero nadie se atrevió a detenerla. Al llegar a la sala del comité, los miembros la esperaban en silencio. En el centro de la mesa, una hoja. Propuesta de reforma estructural del sistema logístico y de transparencia interna. Autora, Lina Duarte. Uno de los miembros la invitó a hablar. «Tiene 30 minutos, explíquenos su visión». Lina no habló de castigo, ni de venganza. Habló de prevención, de ética, de mecanismos verificables, de auditorías cruzadas, de transparencia pública, de la necesidad de que la industria farmacéutica no olvide que trabaja con vidas, no con cifras. Y cuando terminó, no hubo aplausos, solo un silencio respetuoso. Al salir de aquella reunión, Lina no se sentía victoriosa, se sentía cansada.
como si hubiera envejecido 10 años en 2 semanas, no por el miedo, no por el odio, sino por la carga de sostener sola una verdad que nadie quería mirar. Sus zapatos resonaban en los pasillos de mármol del edificio del Comité Internacional. A cada paso recordaba las veces que fue ignorada, cuestionada, invisibilizada, no solo por ser mujer, no solo por ser negra, sino porque no encajaba, porque no aceptaba la lógica del silencio. Al llegar a la calle, respiró hondo. El aire olía a verano, a justicia tardía, a una dignidad que, aunque herida, seguía en pie. Sus guardaespaldas la escoltaron hasta el auto. Uno de ellos, un hombre robusto y callado, le ofreció una botella de agua. «¿Está bien, señora Duarte?», preguntó con suavidad. «Estoy viva. Eso ya es mucho». Esa misma tarde, una declaración pública fue emitida desde la sede central de BioCare. La empresa reconoce fallos estructurales en sus procesos logísticos y anuncia una reestructuración profunda. Agradecemos a quienes, con valentía y compromiso, ayudaron a visibilizar estas fallas. No mencionaban su nombre, no reconocían su papel, pero el mensaje estaba claro. Habían sido forzados a mirar lo que por años habían ignorado. Al día siguiente, el informe completo del Comité de Ética fue compartido con los medios. Incluía 12 medidas urgentes: auditoría externa independiente, revisión de contratos internacionales, protección a denunciantes, transparencia en rutas de medicamentos. Y entre los anexos una mención directa. Estas reformas fueron propuestas por la exdirectora Lina Duarte, en base a pruebas irrefutables presentadas entre enero y abril de este año. Era la primera vez que su nombre aparecía oficialmente, no como acusada, sino como arquitecta de una transformación. Sin embargo, la paz no llegó de inmediato. Hubo represalias, acusaciones falsas en portales menores, ataques personales, perfiles falsos que difundían calumnias. Algunos programas de opinión insinuaban que ella había sido utilizada por intereses políticos, que buscaba notoriedad, que todo había sido una campaña planeada. Pero Lina ya no era la misma. No necesitaba responder a cada ataque, no necesitaba limpiar su imagen, porque había algo que nadie podía negar. Las pruebas existían, y las vidas salvadas también. Una semana después, recibió una invitación inesperada, no de una empresa, no de un medio, sino de una universidad pública en el norte del país. «Querida Lina, nuestros estudiantes de la carrera de ética profesional han seguido su caso con atención y respeto. Sería un honor contar con usted para una charla sobre integridad en tiempos de cinismo». Ella no respondió de inmediato. Dudaba, no por temor, sino por cansancio, pero su hijo, Lucas, de 10 años, la convenció. «Mamá, si tú no cuentas la historia, otros van a decirla mal». Y así, una tarde de junio, se presentó ante un auditorio repleto de jóvenes que la escucharon en silencio, con ojos brillantes y cuadernos abiertos. Les habló de dolor, de miedo, de cómo uno puede ser valiente incluso cuando tiene el corazón en pedazos. Les dijo: «El sistema no se rompe de un día para otro, pero se cuartea cada vez que alguien dice «basta». Esa frase se volvió viral. Fue compartida por profesores, activistas, médicos y hasta empleados de BioCare que en secreto le escribieron agradeciéndole por haber dicho lo que ellos no se atrevían a decir. Y entonces sucedió algo inesperado. Un correo con asunto en mayúscula: reintegración. Era del nuevo director interino de BioCare. Le ofrecían volver. Mismo cargo. Mejores condiciones. Autonomía total para dirigir la reestructuración interna. Lina lo leyó 2 veces. Luego se levantó. Caminó hasta la ventana de su apartamento. Afuera, el sol bañaba los tejados. Las palomas volaban en círculos lentos. Y por un instante sintió que el mundo se detenía. No respondió de inmediato. Primero llamó a su madre. «¿Tú qué harías? ¿Quieres justicia o quieres paz?», respondió su madre con voz serena. «Quiero que esto no vuelva a pasar». «Entonces, vuelve». Pero no sola. Lina regresó, pero no como antes. Regresó con un equipo, con una red.
con una periodista, un abogado, un contador forense y un nuevo grupo de jóvenes que habían sido sus estudiantes en la universidad. Aceptó el puesto, pero con condiciones. Transparencia total, acceso a toda la documentación, libertad para denunciar si era necesario, y lo firmaron, porque sabían que no tenían otra opción. Los primeros meses fueron duros, descubrió más irregularidades, detectó resistencias internas. Hubo quienes intentaron sabotear cada paso que daba, pero también hubo aliadas y aliados, gente que, cansada del cinismo, decidió apostar por algo diferente. Uno de ellos, un antiguo guardia de seguridad llamado Rodrigo, se le acercó una noche. «Mi hija se salvó gracias a uno de los lotes que usted detectó a tiempo. Solo quería decirle gracias». Y Lina, por primera vez en meses, lloró. No de rabia, no de miedo. Lloró porque alguien finalmente entendía. 5 años después, BioCar ganó el Premio Internacional de Ética Sanitaria, no por sus productos, ni por sus ganancias, sino por sus reformas. Y en el discurso de aceptación, el nuevo CEO, un hombre joven, racializado, formado por Lina, dijo: «Todo comenzó con una mujer que no se cayó, que nos obligó a mirarnos en el espejo, que nos recordó que la medicina sin ética es solo negocio, y el negocio sin alma es muerte». En primera fila, Lina escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. Su hijo, ya adolescente, le apretaba la mano, y ella pensó: quizás no cambié el mundo, pero cambié uno, y a veces eso basta. El reconocimiento público no borró el dolor que Lina había cargado, no sanó del todo las heridas invisibles que deja el desprecio sistemático, ni deshizo las largas noches de insomnio, ni las miradas de sospecha que aún aparecían en ciertos pasillos. Pero sí transformó algo más profundo, el lugar que ocupaba en el relato. Ya no era la problemática, ni la infiltrada, ni la resentida. Ahora era una referencia, una voz, una presencia que obligaba a otros a pensar 2 veces antes de firmar sin revisar, antes de callar cuando algo huele mal, antes de mirar hacia otro lado por comodidad. Y eso tenía un poder que ella no buscó, mas tampoco rechazó. Un día, una joven empleada, recién contratada como auxiliar de archivo, se le acercó con timidez. «Señora Lina, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿Usted no tuvo miedo de perderlo todo?» Lina respiró, la miró con ternura. «Lo perdí. Durante un tiempo lo perdí todo. El empleo, los amigos, la reputación. Pero después entendí algo. Hay cosas que si no las perdés por decisión, te las quitan por traición, y es mejor decidir tú cuándo y cómo». La joven asintió, con los ojos húmedos, y Lina supo que esa conversación valía más que cualquier medalla. Meses después, fue invitada a participar en una mesa internacional sobre justicia y salud pública en el sur global. Su ponencia fue breve, firme, sin adornos. Habló sobre racismo estructural, sobre el clasismo corporativo, sobre cómo se construye la confianza desde el acto de no traicionar al otro, incluso cuando nadie está mirando. Al final, una mujer mayor del público, con bastón, piel arrugada y ojos vívidos, se levantó y dijo en voz alta: «Usted me recuerda a mi hermana». Ella también fue silenciada, pero no tuvo su fuerza. «Gracias por hablar por tantas que no pudieron». Lina bajó la mirada, tragando lágrimas. «Gracias a usted por recordarlas». En los años siguientes, Lina rechazó varias ofertas de grandes empresas que querían mejorar su imagen, invitándola a ser parte de sus comités de diversidad. Sabía que muchas eran maniobras de maquillaje institucional. No quería ser usada como escudo. Quería ser motor. Por eso, fundó su propia organización, Ver con Dignidad, una plataforma para capacitar a profesionales en ética corporativa con foco en justicia social, equidad racial y mecanismos de denuncia segura. Recorrió universidades, sindicatos, hospitales y hasta cárceles. No vendía soluciones mágicas. Enseñaba a mirar, a nombrar, a sostener el conflicto sin romperse. Y en cada lugar encontraba nuevas Linas, mujeres, hombres, jóvenes, mayores, invisibilizados,
cansados de callar, que solo necesitaban una palabra, una historia, una señal para atreverse. Su hijo, Lucas, creció viendo todo, no desde el pedestal, sino desde el silencio en casa, desde las ausencias inevitables, desde los abrazos largos después de un día difícil. Fue testigo de cómo su madre ponía el cuerpo incluso cuando temblaba por dentro. Y cuando le preguntaron en su graduación de secundaria quién era su mayor inspiración, no dudó. Mi madre, porque me enseñó que se puede tener miedo y aún así hacer lo correcto. Lina, sentada entre el público, no pudo contener las lágrimas, no por orgullo, sino por la certeza de que la semilla había germinado. El día que BioCare presentó su primer informe de transparencia con acceso público a todos sus procesos internos, invitaron a Lina a ser parte del acto simbólico. No como ejecutiva, no como asesora, sino como ciudadana. Frente a cientos de empleados, autoridades sanitarias y medios de comunicación, le entregaron una copia del documento encuadernado con una placa que decía: en reconocimiento a quien nos mostró que la verdad no se negocia. Ella lo sostuvo entre las manos con respeto, pero al tomar el micrófono dejó clara su posición. Acepto este gesto, pero no por mí, sino por quienes me precedieron, por quienes murieron sin ser escuchados y por quienes aún hoy no pueden hablar. Esto no es un final feliz, es un comienzo más honesto, silencio, y luego aplausos, no por protocolo, sino por convicción. Con los años, su rostro se volvió más conocido, no por escándalos, sino por coherencia. Se volvió invitada frecuente en documentales, congresos y espacios de formación. Pero nunca dejó de vivir en el mismo apartamento. Nunca cambió su forma de vestir. Nunca buscó el brillo, solo la continuidad. Cada 10 de marzo, el día en que entregó aquel primer informe, pasaba la mañana sola caminando por la ciudad, recordando todo lo que había costado llegar ahí. A veces pasaba por la vieja sede de BioCare, a veces por la escuela de su hijo, a veces por ningún lugar en particular. Solo caminaba y recordaba, porque hay batallas que no se olvidan, no por rencor, sino por memoria. Una tarde de otoño, ya con más canas y menos prisas, fue entrevistada por una periodista joven para una serie documental llamada Voces que incomodaron al poder. Le preguntaron qué consejo daría a alguien que hoy se encuentra en una situación parecida a la que ella vivió. Lina pensó unos segundos y respondió: no te creas que estás sola solo porque estás en silencio. A veces el eco tarda, pero llega. Lo importante es no vaciarte por dentro tratando de agradar a quienes te quieren callar. La periodista quedó en silencio. No anotó nada. Solo la miró con respeto. ¿Y si volviera a pasar todo otra vez? Lo haría igual. Pero esta vez no esperaría tanto para hablar. La historia de Lina Duarte no fue adaptada al cine. No recibió grandes premios. No fue celebrada por las revistas de negocios ni portada de ninguna revista de moda. Pero quedó escrita en archivos, en reglamentos nuevos, en pasillos donde antes se susurraba y ahora se habla claro. Quedó grabada en las voces de estudiantes, médicas, trabajadores, investigadoras, en cada nuevo protocolo que exige pruebas, en cada decisión que ya no se firma a ciegas, en cada persona que, después de escucharla, se animó a denunciar. Y sobre todo, quedó grabada en quienes durante años se preguntaban si valía la pena decir la verdad. Ahora saben que sí. Gracias por escuchar esta historia. Si algo en ella te conmovió, te tocó o te recordó a alguien, deja tu comentario y comparte este video. Porque la verdad, cuando se comparte, no se silencia más.